Muy buenos días, muchas gracias a todas las personas que se unen con nosotros a partir de este momento en la entrevista que tenemos programada, como siempre, para los martes. Hoy vamos a conversar con don Pedro Aguilar, quien es economista, es máster en economía y riesgos, tiene años de trabajar esta área y vamos a compartir con don Pedro, o más bien él va a compartir con nosotros algunas salidas que él visualiza para la crisis fiscal que estamos atravesando como país. Muchas gracias, don Pedro, por estar con nosotros y en primera instancia preguntarle cómo está. Bueno, muy buenos días, Gustavo, y a todos los que nos escuchan y también nos están viendo a través de las redes sociales. Un placer estar en esta mañana para compartir un rato con todos ustedes. Muy amable. Quisiera que en primera instancia hiciéramos como un breve repaso, como una pincelada, una especie de diagnóstico y cuál es la situación actual del país en materia de finanzas públicas. Por favor, desde su perspectiva, ¿cómo estamos? Sí, Gustavo, yo creo que es importantísimo, ¿verdad? Inclusive antes de entrar al tema meramente fiscal, ahora que hablábamos antes de comenzar, de entender cuál es la foto del país, ¿verdad? Va más allá inclusive del tema fiscal. ¿Con qué nos topamos en este momento? En este momento nos estamos topando que la estadística más reciente de pobreza nos dice que hay un 26.2 de los costarricenses en pobreza. Esos son alrededor de casi 420 mil hogares. El desempleo es casi del 24%. El subempleo subió al 26.2%. Y por si fuera poco, el tico está sumamente endeudado. Es decir, antes de nosotros meternos a ver si subimos o no impuestos, qué pasa o no con el gasto, no podemos perder de perspectiva esta realidad país. Ahora, dado eso, el país se encuentra claramente en un problema fiscal súper fuerte que no viene solo desde la pandemia. Eso es algo que tenemos que tener clarísimo. El país ya lo viene arrastrando después de muchos años de no tener la responsabilidad fiscal necesaria. En diciembre del año pasado, por ejemplo, el déficit cerró alrededor del 7% del Producto Interno Bruto. Este año se espera que esa cifra llegue cercana al 9-10%. Entonces, esos son números para una economía como la nuestra inmanejables desde cualquier punto de vista. Entonces, sí, nosotros venimos con un problema fiscal a partir del año 2008, cuando se vino la famosa crisis financiera internacional. En aquel momento se hizo el famoso Plan Escudo, que consistió en medidas permanentes de aumento del gasto público, y eso ha creado una espiral, pues de la cual ningún gobierno ha querido asumir de momento el costo político que implica hacer las reformas para parar esos niveles de gasto. Muy bien. Llegamos a esta altura. Bueno, usted ahora nos decía, don Pedro, que prácticamente tenemos todos los números de la rifa comprados, Claro, ¿verdad? Tenemos un país endeudado, tenemos una población en una crisis económica, tenemos pues una pandemia, ¿verdad? Que ha desacelerado la economía y en parte también por las decisiones que se han tomado por parte de la administración central. Y llegamos a una situación en la cual pues hay una efervescencia social que por supuesto está detonada por una situación económica, ¿verdad? La gente pasa hambre, la gente necesita trabajar, tenemos índices de empleo, de subempleo históricos, y nos enfrentamos entonces, para llegar a donde estamos, ante la imperiosa necesidad, de acuerdo con algunos, y quiero eso subrayarlo, de tener que buscar un salvavidas. Ese salvavidas se busca fuera de nuestras fronteras y ese es el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Que nos tire ese salvavidas, pero a cambio de eso hay que hacer ajustes. Entonces, claro. quisiera preguntarle en primera instancia si para usted ese es el salvavidas. Vamos a ver, yo creo que el Fondo Monetario Internacional únicamente es el contingente necesario para que el país pueda seguirle haciendo frente a sus obligaciones de corto plazo. Pero aunque venga el Fondo Monetario Internacional y nos preste la plata con ciertos compromisos, eso no va a arreglar el problema estructural que tiene el país. Es Y lo mismo que ha hablado la Contralora, perdón, doña claro, Marta Costa ha dicho, los grandes desafíos estructurales del país ni siquiera se están pensando atender. claro, Gustavo, y para muestra un botón,
En el 2018 se aprueba la reforma de los impuestos. Recuerden que vino el tema del IVA, fue toda una discusión paila que se dio en ese momento, y aún así el déficit con el que cerramos en diciembre del año pasado era del 7% del Producto Interno Bruto. Es decir, nosotros no le hemos entrado con fuerza a los problemas estructurales, y yo creo que vale la pena, por eso el contexto histórico es muy importante. El problema en este momento del déficit no viene ocasionado por un problema de ingresos. Se origina a partir del 2008 con un problema en cómo disparamos los niveles de gasto. Y en ese disparador es el que no necesariamente se le ha entrado todavía. Inclusive, eh, como bien lo has visto y lo has analizado en otros programas, la reforma que se da o el paquete que se da para ir a entrar con negociaciones con el Fondo Monetario era un programa 100%, 80% cargado por el lado de los ingresos y un Ok, 20% por el lado de gastos. perdón, don Pedro, entonces, el Fondo Monetario nos sirve como para poner un parche, ¿le entiendo? ¿Verdad? Pero no para curar el mal endémico que está padeciendo la economía costarricense, ¿verdad? Correcto. El Fondo Monetario Internacional es simplemente para que digan, Costa Rica asumió compromisos importantes con el cual, si financiamos a Costa Rica, muy posiblemente sí nos va a pagar, porque si el fondo decidió prestarle plata, es posiblemente porque el país iba a tomar algunas medidas de ajuste. El tema es, Gustavo, quiénes van a cargar con esas medidas de ajuste. Y sobre todo, las estadísticas que estábamos mencionando al principio son súper importantes porque le dan a uno a entender por dónde debería venir el tema. A mí me llama mucho la atención que se le ha dado mucha importancia al tema de cómo recaudamos mayores impuestos, que ahorita podemos entrar por ese lado. Se le ha dado importancia muy poca por el lado de gastos. Algunos hablan de ventas de activos del Estado, pero la gran pregunta aquí es, ¿cuál es la agenda de reactivación económica del gobierno? De la agenda de reactivación económica? A mí me gustaría que la señora Pilar Garrido, el equipo económico, desde que comienza la pandemia, que todavía no estábamos con esta encrucijada fiscal en medios a como la tenemos ahorita, no sabemos todavía cuál es la reactivación económica. Y por la reactivación económica es por donde puede comenzar la generación de empleo, la mejora en los ingresos de la gente, y me parece a mí que esa es la mejor alternativa la que el país debería apostarle para temas de crisis, pero no, seguimos, como decimos nosotros los ticos, pateando la bola, tratando de cargarle por el lado de los impuestos, y posiblemente, ¿qué es lo que va a pasar? Nos puede meter en este momento los impuestos que sean necesarios, que si no se corrige la estructura de gasto que tenemos en 18 meses, el problema va a continuar, y cuál va a ser de nuevo la salida. Vamos en dos vías. Uno, ¿qué propone usted o cuál cree usted que sea la mejor manera de reactivar la economía, don Pedro? Sí, y eso es un muy buen punto, ¿verdad? Porque ojo que la pregunta es no cómo solucionar el déficit, ¿verdad? Que uno podría dar medidas administrativas, ya se han dado varias. A mí me llama mucho la atención, inclusive, la experiencia que atravesó Irlanda Ujú. a principios de los años 80. Irlanda era un país que tenía un problema fiscal inclusive más grave que el nuestro. Y la receta que tuvieron los irlandeses en aquel momento fue: señores, hagamos un sistema tributario más simple, bajemos los impuestos para hacer un punto de inflexión en esta economía, para atraer la inversión que necesitamos, para darle confianza a las empresas, como un símbolo de confianza para la generación de empleo. Y cualquiera podrá decir, bueno, ¿cómo, Pedro, cómo se te ocurre si con la crisis fiscal que tenemos y que ni siquiera han bajado los impuestos y el gasto se está disparado, cómo va bien vas a desfinanciar el Estado? Pues bueno, lo que pasó en Irlanda en el tiempo fue que más bien aumentó la cantidad de gente que estaba trabajando, aumentó la cantidad de empleo, y por lo tanto eso más bien fortaleció la recaudación. Pero las soluciones que siempre vemos es más impuestos y ver cómo nos peleamos por el lado del gasto. Bueno, don Pedro, hay una propuesta que es bajar el IVA a un 9%, ¿verdad? De un grupo de diputados. Claro, esas son medidas que, aunque pudieran inicialmente verse como cosas permanentes, podrían darle un golpe de timón. Es decir, la recuperación del país pasa por la generación de empleo.
Dentro de las estadísticas recientes también vimos que el ingreso del costarricense promedio se disminuyó en el último año un 12%, y eso va de la mano con el aumento de la pobreza que estamos hablando, va de la mano con toda la problemática que estamos viendo a nivel de empleo. Me pongo a pensar, don Pedro, incluso ahorita que se está en discusión acelerada la aprobación de una rebaja al marchamo, en Claro, el entendido de que el vehículo no es solamente un medio de transporte para mucha familia o para mucho costarricense, sino que es una fuente de empleo, ¿verdad? Ya sea porque se dedica al transporte de personas, ahora de manera informal, pero que al final de cuentas suma para llevar alimentación a la casa, sustento a la casa, o porque se dedica a jalar gente de un lado a otro o trasladar mercancías de un lado a otro, pero el marchamo está ahí, ¿verdad? Y uno podría ponerse a pensar que también una rebaja al marchamo o alguna modificación en el rubro de este impuesto podría significar un apoyo a reactivar la economía. por supuesto, yo creo que esas son el tipo de medidas, pero tienen que ser medidas que den un golpe de timón. Ya la carga impositiva que tiene Costa Rica es alrededor del 58%, es una de las más altas que hay. Por ejemplo, el impuesto de renta corporativo anda por el 30%, supera lo que pasa en otros países de la OCDE, y aún así seguimos pensando en más impuestos, no solo al sector empresarial, sino también al ciudadano de pie. Yo creo que definitivamente necesitamos dar confianza. El más claro ejemplo, Gustavo, en este momento, si hay algo que sobra en las entidades financieras, en los bancos, en las cooperativas, es plata para prestar. Sobra la plata. Las entidades están llenas de liquidez, pero no hay demanda de crédito. Nadie quiere endeudarse. Ningún empresario ve con buenos ojos tomar una deuda en medio de un país que no se sabe ni siquiera si va a poder pagar sus compromisos. Entonces, lo que necesitamos es recobrar la confianza, hablar, por ejemplo, con muchas de las iniciativas que hay a nivel de crédito, realmente no han estado redirigidas. Banca para el Desarrollo, por ejemplo, hay cualquier cantidad de dinero ahí varado, pero necesitamos, insisto, retomar la confianza con un golpe de timón distinto al mensaje político, ¿no? Que, insisto, siempre nos están hablando de mayores impuestos, y por el lado de gasto hay cosas muy fáciles por hacer, otras no tanto, que no se les ha querido entrar. Eso le decía yo ahora que quería que habláramos, digamos, de dos vertientes, vertientes. Una, reactivación económica. Y la otra es el tema del gasto. Le voy a decir una cosa. A mí me preocupa que en este momento, precisamente, que se está discutiendo el presupuesto, el tema es más allá de qué estoy recortando, cuánto estoy recortando. ¿Y por qué lo digo? Porque hay que fijarse muy bien ¿a qué le estamos quitando plata? Cada vez que nosotros decimos recorte es que un programa, una institución, algo que en este momento se supone que está funcionando, ya no va a funcionar o va a funcionar con menos recursos. Y ahí vienen las manifestaciones, por ejemplo, de recorte a cultura, ¿verdad? Por citar solamente un caso. Un día de estos hablaba con gente del movimiento comunal que está seriamente preocupada porque a DINADECO, a la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, le van a recortar también recursos. Todo el mundo dice que si le recortan plata, algo malo va a pasar, ¿verdad? Por lo menos en ese sector. Entonces no es como llegar y decir recortamos esto y se recortó y punto. Hay que medir las consecuencias, el impacto de ese recorte. Hablando de esto, le consulto, ¿cómo hacer un recorte en el Estado? Sí, bueno, yo creo que lamentablemente estamos en un punto, vean que venimos muchos años de decir, va a llegar el lobo, va a llegar el lobo, va a llegar el lobo, nadie creía que el lobo iba a llegar y ya el lobo llegó. Entonces, indiscutiblemente tenemos que pasar en este momento el trago amargo de que hay que hacer un esfuerzo adicional por bajar el gasto. No puede ser, Gustavo, que un país vaya a financiar el presupuesto con más de la mitad a través de deuda. Piense uno en una economía familiar. Eso es como que, por ejemplo, yo gano 50 y quiero consumir 100. Es decir, ¿de dónde voy a sacar los otros 50? Endeudándome. Eso no es sostenible. Lo que sí efectivamente ha faltado es que se pueda hacer una revisión con eficacia. Yo creo que también hay mensajes a nivel político que desaniman muchísimo. Por ejemplo, ¿por qué un gobierno se espera hasta que le rebotan el presupuesto una o dos veces para poder proponer un gran recorte al presupuesto inicial? Entonces ahí se ve un poco la escasa voluntad política para poder entrarle con seriedad
al tema. De igual manera lo hemos visto con otro tipo de negociaciones que hace el gobierno que no necesariamente van de la mano a tener finanzas públicas responsables. Ujú. Estamos en una situación bastante compleja. El tiempo pasa, ¿verdad? Y ahorita lo que tenemos son dos escenarios de diálogo donde se van a tocar temas económicos, pero vendrán otra serie de propuestas, ¿verdad? Una comandada por el Poder Ejecutivo y Legislativo y otra en la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Este, pero, insisto, el tiempo es en este momento el mayor enemigo del país debido a que la deuda se sigue acumulando, acerca de que el empobrecimiento de los costarricenses no se detiene. Y sobre esto quisiera consultarle, don Pedro, ¿qué opciones tenemos a corto plazo? O sea, algo que no nos demore tanto, usted ahora lo mencionaba, ¿verdad? Que existen posibilidades, algo que no nos obligue a discusiones tan desgastantes como las que se ha tenido que enfrentar la administración, ¿verdad? Independientemente si es responsabilidad suya o es responsabilidad de otros, el desgaste está ahí. Sí, y es un muy buen punto, Gustavo, porque sea por el lado de ingreso o por el lado de gasto, cualquiera de las medidas que se tomen van a tomar tiempo. A mí me llama mucho la atención y eso es un problema de corto plazo que tenemos. Muchos de los vencimientos que tiene la deuda del gobierno, un alto porcentaje, es en los próximos 24 meses, o sea, pues, especialmente el próximo año, pensémoslo así. ¿Quiénes son los dueños de esa deuda? Más del 75% de esa deuda está en las mismas instituciones del Estado. Actualmente el costo promedio de esa deuda anda alrededor del 9-10%. Entonces, yo creo que una medida inmediata sería poder ir a negociar con los que tienen esa deuda, que son las mismas instituciones del Estado, operadoras de pensiones, no para que la regalen, tampoco para que la cobren más barata de lo que deben, porque también es la plata de nosotros, por ejemplo, los operadores de pensiones, pero sí para hacer una reingeniería con esa deuda para que todo lo que está por vencer muy rápido en el corto plazo se pueda alargar a plazos más largos, ¿verdad? De manera que permita tener mejores amortizaciones y quitar presión a la deuda que tenemos en el corto plazo, en el momento inmediato, para que por lo menos tengamos el oxígeno necesario para poder ir tomando cualquiera de estas otras iniciativas que de igual manera van a llevarse tiempo. Con lo que sí ¿Usted hay cree que, que, perdón que lo interrumpa, pero habrá anuencia de eso por parte de las operadoras? bueno, es que yo creo que el escenario tampoco, el peor escenario sería que digan que no, el gobierno entre en un problema Y nos todavía jodemos mayor todos. y que todos no pagamos, ¿verdad? Entonces yo creo que también hay que evaluar el costo-oportunidad. Gustavo, lo que sí hay que tener muchísimo cuidado son, ya hablamos de lo negativo que es cualquier impuesto, pero hay ciertos impuestos que se están planteando que son súper agresivos, tanto para el ciudadano de pie como para el pequeño y mediano empresario, como para el sistema financiero. Doy un ejemplo, el impuesto a las famosas transferencias financieras que simplemente dicen, si Gustavo realiza un simpe o Gustavo usa la tarjeta crédito o usa la de débito, le vamos a rebajar un 0.3% de toda la plata que mueva. Entonces, cuando nosotros vemos, de 1.000 colones, lo que me van a rebajar son 3 colones, no suena muy alto, no suena muy alto, pero se ha visto en la experiencia internacional varias cosas con ese tipo de impuestos. Primero, que el gobierno dice que va a ser temporal, 2 años una tasa, otros 2 años otra tasa. En realidad, la experiencia latinoamericana nos hemos dado cuenta que termina siendo un impuesto permanente. Segundo, es un impuesto que termina encareciendo el costo de vida de la gente alrededor del 2-3%, ¿verdad? Eso sería como si le quitaran a uno un 2-3% de su ingreso, ¿verdad? Por las compras que hace. También eso incide en mayores tasas de interés. Entonces, ve los efectos que tiene en el ingreso de la gente, en el costo que paga uno de los préstamos, a pesar de que dijimos que somos un país que está altamente endeudado. En la pequeña y mediana empresa, cuando uno va la gente que tiene pequeñas y medianas empresas que hace diferentes partes del proceso, no lo hace un único productor, lo puede hacer 4 o 5 fases. Cada vez que haga una fase del proceso, va a tener que pagar el impuesto. Entonces, este tipo de impuestos se presentan como muy inofensivos, pero a mí me encantaría que el Ministerio de Hacienda nos presente las cifras de sus estimaciones, porque son impuestos sumamente agresivos y a los cuales hay que tenerles mucho cuidado, sin entrar en los efectos que tiene en las pensiones, en el sistema financiero. Entonces, donde termina siendo, como dice una muy buena canción latina,
que nos gusta a muchos, la cura resulta más mala que la enfermedad. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Quisiera consultarle, don Pedro, sobre la propuesta o sobre la insistencia que tienen algunos grupos de el cobro más eficiente de los tributos que ya tenemos fijados, ¿verdad? Y un tema que ha tomado mucha fuerza ahorita que revisaba medios, ahí está presente también en la agenda de hoy, y es el tema de la lucha contra la evasión y el contrabando. De Claro. acuerdo con datos que manejo de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, en Costa Rica se dejan de percibir, el Estado costarricense deja de percibir 100.000 millones de colones al año en tema de contrabando solamente de licor, solamente de licor. Y uno se pone a pensar entonces, ¿verdad? Pero ¿por qué no nos esforzamos por cobrar ese dinero con los problemas de, bueno, hasta sin problemas económicos deberíamos de estar detrás de esa plata, ¿verdad? Y luchando contra un problema que también es de salud pública, ¿verdad? Ahí tenemos más de 50 personas intoxicadas tomando licor adulterado y ya personas fallecidas, pero esos son como quien dice otros 100 pesos. Pero hay tributos que en Costa Rica la administración no ha sido eficiente para cobrarlos y hay una serie de oportunidades para que el Estado se inyecte a sí mismo recursos luchando contra el contrabando. ¿Qué piensas sobre eso? Sí, yo creo que el que nos dio tal vez la mayor luz en ese punto y que yo creo que sorprendió a todos han sido las declaraciones que ha dado el exministro Rodrigo Chávez en ese tema. Es decir, tener más de 40 sistemas en el Ministerio de Hacienda y que no se hablen entre sí. Inclusive mencionaba que uno de los principales problemas está por el lado de aduanas. Claramente eso pues da una señal muy débil de lo que se hace a nivel de evasión. Pero bueno, vamos de nuevo, Gustavo. Poder corregir un problema de sistemas que no se hablan en un ministerio como el de Hacienda, primero tiene una inversión importante, un costo de oportunidad importante y requiere tiempo. Entonces, algunos grupos han hablado de que la evasión representa alrededor del 7-8% del PIB. Yo creo que igual son números que no necesariamente se pueden acercar, no sé si se acercan o no a la realidad, pero definitivamente es un tema que hay que entrarle. Y de nuevo, ahora, Gustavo, vamos al mismo punto. Está bien, preocupémonos por recaudar lo que ya está, pero es que tenemos que ir más allá de eso. Si queremos dar un golpe de timón, ¿por qué siempre el perímetro gira en torno a impuestos? Es decir, tenemos que realmente crear una señal de confianza en la economía que nos dé un golpe de inflexión para hacer este país más competitivo, para que la pequeña y mediana empresa le sea más fácil operar. Te doy otro ejemplo. Es un momento de hacer una moratoria completa, o sea, no más regulaciones, no más trabas al pequeño y mediano empresario. Han sido muy débiles las medidas para, ahora creen, de pronto le dicen a usted, con una declaración jurada ya se evita usted hacer 40 trámites. Llama usted a cualquiera de esas instituciones y a la persona que lo atiende ni siquiera sabe, ¿verdad? De los acuerdos que se han tomado. Entonces, no se trata simplemente de tirar medidas al aire, sino realmente de operativizarlas a lo interno de las instituciones. Le pregunto, don Pedro, desde su perspectiva, ¿sería posible entonces que este país salga adelante únicamente si reactivamos, digamos, la economía? ¿A qué quiero llegar yo? Es decir, no necesitamos plata de afuera, necesitamos poner a Costa Rica a generar, a carburar, que la pequeña y la mediana empresa empiecen a producir, que la empresa grande sienta la confianza para volver a contratar, para volver a invertir. Claro, ¿verdad? Estamos hablando de que eso no se va a resolver de la noche a la mañana, pero que por lo menos ya la economía empiece ese motorcito a girar cada vez más rápido. ¿Usted cree que eso sí podamos salir solamente con eso? Totalmente, totalmente. Inclusive en los años previos a la crisis del 2008, ¿verdad? Fue un periodo de 4 o 5 años de la mayor recaudación de ingresos por impuestos con respecto al Producto Interno Bruto. Y eso no era porque habían aumentado los impuestos, eso era porque el crecimiento que tenía el país rondaba alrededor del 5,5%. Es decir, no eran necesarios impuestos. Inclusive en este momento, Gustavo, ese 3% de mayor déficit que tenemos, ¿verdad? Se debe principalmente a la menor recaudación. Y la menor recaudación está pasando porque el país se varó por la pandemia. Ni siquiera ha venido por un tema de gasto, digámoslo de alguna manera. Viene más por un problema de la
el menor crecimiento que en este momento tiene la economía. Pero insisto, yo creo que de igual manera no se trata simplemente de volver a crecer al nivel del 2-3%, ¿verdad? Nadito perro como veníamos. Yo creo que si tenemos que dar un golpe de inflexión. El país tiene un montón de oportunidades. Por ejemplo, ¿cuánto se ha activado ahora el turismo, verdad? Que gusta hacer teletrabajo. Costa Rica perfectamente podría ser un centro de atracción para todo ese mercado interesantísimo. Y son esas iniciativas creativas, disruptivas que podrían darse. A mí me encanta esa idea, se lo digo, hace un tiempo lo leí, y no lo voy a decirlo en el Financiero que decía que ahora se abre la posibilidad de que las personas se vayan a vivir, ni siquiera es a hacer turismo, se vayan a vivir a zonas alejadas de San José y Claro, que el teletrabajo se lo permite y que estar, por ejemplo, voy a citar en San Mateo, en el cantón de San Mateo, pero yo estoy conectado con mi oficina que está en el Coyol de Alajuela o que está en Heredia, porque todo lo estoy haciendo por teletrabajo y tal vez tenga que ir una vez a la semana a la oficina, tal vez, o tal vez cada 15 días, ¿verdad? Pero irme con mi familia, seguir trabajando y estar en la zona de Los Santos, que están con una campaña muy fuerte, estar trabajando mientras mis hijos están disfrutando, eso sería lo ideal, ¿verdad? No descuido el trabajo, no estoy saliendo a vacaciones, estoy trabajando y al mismo tiempo comparto con mi familia y disfruto del país. claro. De igual manera hay otro tipo de iniciativas. Por ejemplo, hay ciertas cámaras o, por ejemplo, lo que pasa a través del Ministerio de Turismo, donde tienen la información, tienen las bases de datos de cómo están las empresas hoy por hoy. Uno podría perfectamente financiar a muchas de esas empresas de manera directa a modo de una figura que se llama titularización. Titularización es me prestan la plata en función a lo que se espera que yo pague en el futuro, ¿verdad? ¿En cuál futuro? Bueno, en la medida en que la economía se empieza a reactivar y esas empresas también pueden ir tomando su ritmo normal. Es decir, es un momento para ponernos creativos, pero siempre pensando en crecimiento, siempre pensando en competitividad. ¿Cuánto nos hemos quejado durante mucho tiempo que el país es muy caro, que los servicios regulados son caros? Pues bueno, ese es un momento también para generar esos incentivos donde realmente sea atractivo poder producir en Costa Rica, porque es a través de mayor crecimiento como podemos, Gustavo, atacar el principal problema que tenemos en este momento a nivel social, que fue por donde empezamos hoy, que es el desempleo, los menores ingresos y la pobreza, ¿verdad? Y Es pensar, consecuentemente vas a mejorar el tema fiscal. es pensar, si me permiten la expresión, que por sí ya está manoseada, es pensar fuera de la caja. Claro, Aquí lo dijo Natalia Díaz, lo tengo que mencionar, Natalia Díaz, exdiputada, presidenta de un partido político, dijo, en este momento hay que cobrar menos impuestos. sí, No hay que cobrar más, hay que cobrar menos impuestos y vamos a reactivar la economía, pero lamentablemente hay otros pensamientos que creen que vamos a salir cargándole y cargándole la responsabilidad solamente al pueblo. Yo no estoy hablando acá de que no tienen que haber impuestos, ni siquiera es una posición de la Cámara. Lo interesante es analizar opciones que, como indicaba ahorita, se salgan un poco de la caja, porque tal parece que la receta que hemos estado aplicando desde las últimas décadas, ¿verdad? No está dando el resultado adecuado. Entonces, bien vale la pena estudiar otras opciones, ¿verdad? Don Pedro, yo le agradezco mucho que haya participado con nosotros y le deseo muchos éxitos, muy amable. muchísimas gracias, Gustavo. Muy buenos días. Quiero invitar a todas las personas a que, bueno, en primer lugar, a que le den me gusta y que compartan esta entrevista. En segundo, que nos escuchen mañana en Panorama. Mañana tendremos sección sobre el uso del idioma, vamos a estar hablando del tecnológico, vamos a tener entrevista también a partir de las 7:30, a partir de mañana se incorpora pues una entrevista a las 7:30 de la mañana que acompaña nuestra sección de Enlace Tech con el Tecnológico de Costa Rica. Y el jueves tendremos entrevista para comentar el proceso electoral en los Estados Unidos que llegará a su clímax el martes 3 de noviembre. Así que desde ya cordialmente invitados. Gracias a don Pedro y gracias a todas las personas. Muy amables. Feliz día.